del grupo 4, conformado por Alan Asofeifa, Adriana Segura y Randall Vargas. Nuestros temas de presupuesto giran básicamente en 4 temas que vamos a desarrollar, siendo el primero presupuesto efectivo. Vamos a empezar hablando entonces de este presupuesto. El presupuesto efectivo es un presupuesto que normalmente haríamos hasta en la vida real o en nuestra vida personal, que es cuánta plata tenemos en el banco, cuánta plata tenemos en efectivo, cuánto esperamos recibir, ya sea en salario, en cualquier otro ingreso, y cuánto de ese dinero nos vamos a gastar. Entonces, básicamente, para explicarlo de una forma muy sencilla, de eso vamos a hablar en presupuesto efectivo. Ahora, acercándonos a un tema más gerencial, el presupuesto efectivo es muy importante porque definitivamente la mayoría de aspectos económicos van a terminar reflejados en él. El presupuesto efectivo refleja el negocio completo en forma más comprensiva que cualquier otro presupuesto. Esto es porque definitivamente se considera un presupuesto maestro porque recibe los efectos de muchas otras transacciones. Por ejemplo, si pensamos en cuentas por cobrar, la política de recuperación de cuentas por cobrar va a tener un efecto directo en la parte de ingresos, en el presupuesto efectivo. Qué tan buenos o qué tan malos pagadores somos o qué tan rápido pagamos cuentas por pagar también va a tener un efecto en el presupuesto efectivo. En temas de inventario, debemos de presupuestar compras, pero esas compras de materiales para nuestro proceso productivo están relacionadas con políticas de inventario porque de acuerdo a la cantidad de días que queramos mantener ese presupuesto o ese saldo en inventario, eso va a afectar qué tan frecuentemente tenemos que hacer nuevas compras para reabastecer el inventario. El presupuesto efectivo tiene muchos formatos, depende de la empresa, depende del analista, de quien lo prepare, pero básicamente las características comunes que tiene es que se debe dividir en subperiodos, que por general son meses, en algunos casos son trimestres. Este tipo de división debe ponerse en una columna. Tanto los ingresos como los egresos de efectivo se clasifican por partidas, es decir, yo tengo que ser específico sin llegar a un nivel muy detallado, decir cuáles son los ingresos que yo quiero controlar en mi presupuesto y cuáles son los egresos. Algunos ejemplos van a ser recuperación de cuentas por cobrar, ventas en efectivo, otros ingresos, y en el tema de egresos, la mayoría están muy alineados con los gastos de la empresa, pueden ser pago de servicios públicos, puede ser pago de salarios, puede ser pago de impuestos. En fin, la diferencia entre ambos es lo que nos permitiría llegar a un saldo, que es la diferencia entre ingresos y egresos. El saldo de ese mes que pues sumado al saldo inicial, lógicamente, que hacen un saldo final, que es lo que se explica en el punto anterior. Ejemplo de presupuesto efectivo, también un formato muy sencillo para ejemplificar lo que se ha escrito hasta el momento. Básicamente, contamos con un saldo inicial, contamos con un flujo neto, que es la diferencia entre entradas y salidas de efectivo, y la suma de ese flujo neto en el mes con el saldo de arranque de ese mes, que es el saldo final del mes anterior, pues nos da el saldo final actual. Ahora, hay otro tipo de presupuestos que siguen, a pesar de que no son presupuestos de efectivo, pueden seguir las mismas características del presupuesto efectivo que ya hemos explicado. Es decir, tienen un saldo inicial, tienen unas entradas y unas salidas y tienen un saldo final para cada mes. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de esos presupuestos? Podemos mencionar 3, los más conocidos, como el presupuesto de cuentas por cobrar, el de cuentas por pagar y el presupuesto de inventarios. En el caso del primero, el presupuesto de cuentas por cobrar es lo que hacemos en este caso es decir, ok, ¿cuál es nuestro saldo inicial de cuentas por cobrar en un periodo determinado? ¿Cuál es el movimiento que esperamos para esas cuentas por cobrar, ya sean nuevas cuentas por cobrar producidas por ventas a crédito? ¿Y cómo esperamos reducir esas cuentas? Pues lógicamente a través de cobros a clientes. En una forma similar, pero desde un punto de vista contrario, se moverían las cuentas por pagar. Y en el caso del presupuesto de inventarios, también funcionaría con un saldo inicial de inventario, compras esperadas que haríamos, pero principalmente esas compras van a estar detonadas por la cantidad de consumos o de usos que también tenemos presupuestados para el inventario. La diferencia entre ambos, lógicamente, igual como lo hacemos para presupuesto efectivo, nos da un saldo final de inventarios. Ok.
Hay una metodología que se llama presupuesto basado en actividades, conocida por sus siglas en inglés ABB, que sigue básicamente los mismos principios del costeo por actividades, conocido como ABC. Básicamente este método lo que dice es que en lugar de presupuestar por función, se presupuesta por actividad. Entonces, igual como lo recordamos para el método de costeo ABC, es importante determinar cuáles son nuestros drivers o esos detonantes de costo para identificar ahora sí la tasa que va a multiplicarse normalmente por esos detonantes de costo y así poder costear las actividades. Aquí, en resumen, en 5 pasos, decimos que una vez que se decide el factor, ya sea el volumen de ventas o cualquier otro, se determina el presupuesto de ventas. Normalmente el presupuesto de ventas es el paso inicial. Primero el pronóstico de ventas que está dado en unidades y luego valorizar ese pronóstico se convierte en un presupuesto de ventas. Porque detrás del presupuesto de ventas va a venir presupuesto efectivo. Esto ya vimos que tiene un efecto en presupuesto de cuentas por cobrar. Y así sucesivamente con muchos otros componentes, no solo de un presupuesto de efectivo, sino de muchos otros presupuestos. Se procede a identificar todas las actividades necesarias para alcanzar el presupuesto de ventas. Lógicamente, esto en la vida real va un poco más detallado hasta por línea de producto, por segmento, por mercado, dependiendo de la empresa, hasta por tipo de cliente. Los presupuestos de cada actividad se obtienen multiplicando el uso presupuestado, el costo del driver de cada actividad para la tasa presupuestada por el driver respectivo. Esto es recordando un poco el ABC, esa multiplicación de una vez determinado el driver, se determina una tasa, se determina un gran uso y los usos, digamos, de cada actividad para hacer los presupuestos. El punto 4 dice que los presupuestos se preparan de acuerdo a la actividad que determina el costo, no de acuerdo a la función, que es lo que aclaramos al principio, y en este método hay un presupuesto separado para cada cost pool. Ok, ¿qué beneficios esperados de esta metodología? Bueno, se espera que provea una mejor comprensión de futuras necesidades de recursos y presupuestos más precisos, una mejor comprensión del efecto en los costos presupuestados de cambios en el uso del driver de costo. Esto gracias a la relación explícita que pues, vamos a tener entre drivers, actividades y costos. ¿Cómo debería mejorar el control con esta metodología? Se supone que son presupuestos más precisos, por lo que se espera que a los gerentes se les dé metas retadoras pero alcanzables, y este método también debe garantizar que los costos están bien relacionados con las responsabilidades. Hay una nota o una regla importante en el tema de presupuestos, sean cuales sean los presupuestos y los métodos que se usen, es que los responsables deben de tener control de los eventos que afectan el desempeño de su área. Y eso es que yo no puedo controlar o sentarme en una reunión con una persona, un gerente, que no tiene control total de las actividades que están afectando su presupuesto. Tiene que haber un owner, un dueño de cada presupuesto. Ok, no todo es finanzas. En el tema de presupuestos hay unas medidas que no son financieras. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, la eficiencia de las operaciones, el nivel de satisfacción de los clientes, tiempos de entrega o niveles de defectos cuando hablamos de producción. Los presupuestos y su relación con el comportamiento gerencial. Los presupuestos deben afectar el comportamiento de los gerentes de forma que los motiven a trabajar hacia el logro de los objetivos. Son herramientas de control, de planeación, pero no deben ser limitantes. No deben producir ni el efecto de gástelo o si no lo pierde, el famoso use it or lose it, o sea, no deben promover el despilfarro, pero tampoco deben ser más papistas que el Papa de decir, si solo tengo 100, no puedo gastar más de 100. Los presupuestos deben ser flexibles, deben ser creativos en el sentido que el gerente tienda a entender que puede ahorrar en una partida, puede gastar en otra partida, en algún momento va a tener que sobregirarse en más de una partida, pero siempre que haya una justificación, un sentido, la herramienta no puede desmotivar a alcanzar objetivos. Es importante que los objetivos sean lógicamente que realistas, pueden ser exigentes, pero entre más realistas o alcanzables sean, pues tienden a motivar mejor. Ok, aquí hay una forma de ilustrarlo, tal vez en forma de gráfico, donde el eje X es el performance o el desempeño, el eje Y es el performance y el eje X es la dificultad. Se muestra
lo que se esperaba del performance del presupuesto, que es siempre ir para arriba, o sea, que sea alto el desempeño, a pesar de que puede llevar un poco más de dificultad, pero en el ejemplo que se ve acá, el actual performance o el desempeño real estuvo tan alejado del presupuesto que es muy probable que la conclusión sea que era un presupuesto muy difícil de alcanzar y por lo tanto, a nivel motivacional, pues produjo muy poca motivación. Algunos problemas de los presupuestos, porque no son herramientas tampoco mágicas, es que normalmente se hacen para el corto plazo y, como lo he dicho antes, pueden interpretarse como una herramienta no tan flexible, lo que puede hacer difícil lidiar con cambios rápidos. O sea, con algo que se planeó hace 5 meses y el mundo cambió en 5 meses y el presupuesto no estaba preparado para eso. Normalmente se enfocan en objetivos a corto plazo, no en la creación de valor. Pueden llevar, y de hecho en la vida real llevan mucho tiempo, se hacen hasta 2 versiones de un mismo presupuesto en la vida real para finalmente aprobarlo y cuando empieza el periodo darnos cuenta que no está tan apegado a lo que realmente pasa porque el presupuesto puede haber cambiado definitivamente las circunstancias versus cuando se hizo versus cuando se va a empezar a usar y protegen los costos en lugar de reducirlos. Ese es otro problema que tienen, el famoso efecto del use it or lose it. Más de si la metodología de presupuesto es basada en una tendencia histórica, pues tenemos que cuidar que no se nos caiga un gasto en particular para que el otro año nos aprueben al menos el mismo monto. Entonces, por ahí algunos defectillos que hay que tener cuidado a la hora de pensar en presupuestos. Ok, esto fue preparado usando el libro del curso. Estamos utilizando en el curso de control de gestión que se llama Management Accounting for Decision Makers.